Gloria al Señor. Diga conmigo, soy hijo de Dios. Yo soy todo lo que Dios dice que soy. Yo puedo hacer todo lo que mi Dios dice que puedo hacer. Y en esta hora dispongo mi mente y mi corazón para recibir la semilla de la palabra que será sembrada en mí y que dará su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Tome asiento. Gloria al Señor. Amados, comenzamos una nueva serie en este día que se llama, a ver cuántos vieron el mensaje, la propaganda de la nueva serie. Parecido no es igual. Parecido no es igual. ¿Y por qué quiero compartir esta serie con ustedes? Y allí la hermana Sandra, cuando preparaba el loguito, puso la fotito de, a simple vista parecen dos ramitas de trigo, ¿verdad? Pero sin embargo, una es trigo y otra es cizaña. Una es trigo y otra es cizaña. Son parecidas, pero no son iguales, ¿verdad? Y allí en Mateo capítulo 13, versículo 24, el Señor está hablando del trigo y la cizaña. Y, amados, si bien esto está hablando del mundo, no está hablando específicamente de la iglesia, pero así también tenemos en la iglesia muchas personas que por una mala doctrina o por no profundizar en la palabra de Dios, no llevan una correcta relación o una correcta vida de cristiano. Amén. Llevan algo parecido, pero no es igual. Así vemos, ¿verdad? Muchas personas que comienzan a caminar con el Señor, entregan su vida a Jesucristo, pero por no comprender qué es realmente lo que Dios quiere con nosotros, qué es lo que Dios ha dispuesto para nuestras vidas, que está allí. ¿Dónde encontramos lo que Dios quiere para nosotros? En la palabra de Dios. Por no comprenderlo, por no entenderlo, ¿verdad? Tristemente caminan algunos creyentes por un camino equivocado. Y el enemigo aprovecha esto. Cuando leía allí un poco de Mateo capítulo 13, ¿verdad? Hablaba de la semilla, y en el pasaje anterior, en el mismo capítulo, pero unos versículos anteriores, hablaba de el sembrar, ¿verdad? De aquel hombre que sembró en diferentes tierras. ¿Qué sembraba ese hombre? La semilla de la palabra, el Hijo del Hombre, ¿verdad? Sembraba la semilla de la palabra y decía que en algunos caía, en algunas tierras caía y no producía fruto, pero sin embargo, en una tierra adecuada producía fruto. Y muchas veces, muchos creyentes, tristemente, no viven la vida como Dios quiere que la vivamos. A veces pensamos que la vida de cristianos se trata de rituales, ¿verdad? Que la vida de cristiano se trata de concurrir alguna vez cada tanto al culto, orar cada tanto, leer la palabra de Dios cada tanto, y a eso resumimos nuestra vida de cristiano, y hacer algunas obras de bienes más. Algunos creen que necesito solamente, principalmente, meterme al servicio en la obra de Dios para que la vida de cristiano sea perfecta. Y así lo creemos todos, hasta yo lo creía. Pero realmente hay algo más profundo que Dios quiere con nosotros. Y es por eso que muchos cristianos no alcanzan la plenitud. Juan 10:10 dice: yo he venido, Jesús está hablando de él, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Llamado, la intención de esta serie es guiarlos a llevar una verdadera vida de relación con nuestro Padre.
exponiendo los principios bíblicos que Él nos transmitió, que Él nos enseñó para los diferentes aspectos de nuestra vida, cómo vivir la vida que a Dios le agrada. Pero hoy lo primero que quiero transmitirle, ¿cuál es el principio por el cual todo cristiano debería vivir la vida en Cristo? Y como les dije, ese principio no es venir solamente a los cultos, no es venir servir como obrero, no es solamente leer la palabra cada tanto. Hay algo más profundo. Eso es parte, pero hay algo más profundo que muchas veces no entendemos. Y por eso muchos divagan, ¿verdad?, en la vida de cristianos, por ahí marchan y avanzan, pero realmente no ven fruto, no se ven llenos de esa paz, de ese gozo que debería estar en nuestra vida más allá de la aflicción. Jesucristo dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero estén tranquilos porque yo he vencido al mundo. Confiad en mí. Él no está diciendo que no va a haber aflicción, pero cuando nosotros estamos caminando por una senda equivocada, que es parecida, pero no es lo que Dios habla para nuestra relación como cristiano, es que cometemos errores. Es que avanzamos creyendo que la vida de cristiano se trata solamente de buenas obras. Se trata solamente de ir madurando en nuestra conducta, en nuestras acciones. Hay algo más profundo que eso todavía. Y es por eso que, por no entenderlo, es que no lo logran, es que avanzan un tiempo en ciertas áreas de su vida, pero cuando quieren establecerse, empiezan otra vez a ir para atrás y no entienden por qué aconteció. Y hoy yo quiero mostrarte lo que dice la palabra de Dios para los creyentes. ¿Qué es lo que realmente acontece en nuestra vida como creyentes cuando venimos a los caminos del Señor? ¿Qué es lo que la palabra dice que acontece en nuestra vida? ¿Qué es lo que pasa en el plano espiritual en nuestra vida? Amén. Entonces hoy quiero llevarte a que puedas realmente entenderlo. Porque si no, tarde o temprano, amados, muchos cristianos viven esa vida falsificada. Es parecida. ¿Y saben qué? Se terminan volviendo religiosos. Por eso vemos que en las iglesias hay tanta crueldad, podríamos decirle. Cuando un hermano se equivoca, en vez de restaurarle con amor como el Señor nos manda, a veces nos ponemos tan religiosos, somos tan fariseos, ¿verdad?, tan críticos del error del hermano, que no entendemos, ¿verdad?, cómo llegamos nosotros a ese nivel y creemos que lo logramos por nuestras propias fuerzas. Y aunque muchos lo han logrado con su propio esfuerzo, a veces llegan a un nivel, como decía hoy, que es insostenible, porque no han entendido el principio de la vida de cristiano. Este pastor está cambiando toda su teología hoy. No, mi hermano, quiero aclararte algo que muchas veces hemos leído. Estoy seguro que muchos de ustedes han leído en la palabra de Dios y no han sabido comprender. Quiero transmitirte algo que está en la palabra de Dios para que tú puedas comprender. Pablo hace una referencia allí en Colosenses capítulo 3. Lo que era nuestra vida cuando estábamos en el mundo y lo que es nuestra vida cuando venimos al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, ¿con quién? Con Cristo en Dios. Y miren lo que dice acá en el versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, lo voy a repetir, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y aquí comienza a hacer una mención de lo que éramos antes. Haced morir pues lo terrenal en vosotros.
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿A quién está hablando aquí Pablo? A creyentes, ¿verdad? Le está diciendo que abandonen también eso, que era su vida anterior, no vuelvan nuevamente a eso. Y ustedes seguramente han visto creyentes que han tenido esta experiencia, que han venido al Señor y quizás estuvieron muy bien y estuvieron creyendo y quizás estuvieron en un lugar de liderazgo, pero de un momento a otro empezamos a ver que esas personas se empiezan a enfriar, ¿verdad? Ya empieza a perder el compromiso, ¿verdad? Los que están más cerca de él, en su círculo íntimo, empieza a ver que esas personas comienzan a mirar para aquellas cosas que había dejado, ¿verdad? Aquellos hábitos que había abandonado, que sabía que no lo edificaban. Entonces Pablo está diciendo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y allí en el versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Está hablando a personas que son hijos de Dios. No está hablando a la gente del mundo. Dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Porque Dios al que ama, disciplina. Y estos creyentes son personas que no han enfocado correctamente su vida como cristianos. Por eso les decía hoy que mediante su esfuerzo, creen que si conozco mucho de la palabra, creen que si hago muchas obras de bien, creen que si sirvo con eso, ¿verdad? Y me enfoco en cambiar, con eso basta. Y tristemente, no digo que esté mal el querer hacerlo, pero cuando no entendemos lo que les voy a explicar ahora, terminamos haciéndolo por nuestra propia fuerza. Y el hacerlo por nuestra propia fuerza no tiene un sustento válido. Porque el Señor lo va a probar a usted para que usted se dé cuenta que usted no puede hacer nada sin Él. Que con su propia fuerza para usted es imposible. Con su propia fuerza para usted es presa fácil para el enemigo. Ahora, el versículo 5, Pablo hace esa referencia a lo que era nuestra vida antes, pero también lo toma en cuenta en Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo está hablando de nuestra vida anterior, dice, y Él os dio vida a vosotros. Escuche, Él le dio vida a usted cuando estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Usted cuando estaba en el mundo estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Usted era esclavo del pecado. Usted no tenía el poder para decidir no hacerlo. Su propia concupiscencia, los deseos de su carne lo dominaban. Algunos a veces me dicen, no, pero los cristianos a veces como que viven esclavos y viven una vida. Y yo le digo, pero vos hay ciertas debilidades en tu vida que vos no las controlás. ¿Sos esclavo de esas debilidades, sí o no? ¿Sos esclavo de tu carácter? ¿Sos esclavo de los vicios? ¿Sos esclavo de la lujuria? ¿Sos esclavo de la mentira? Usted tiene que decidir de quién quiere ser esclavo. Yo quiero ser esclavo de Cristo. Amén. Porque es el único que me da libertad, vida eterna. Y Pablo sigue diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando que Satanás está operando en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pablo hace una referencia a lo que éramos nosotros antes. Pero cuando voy al versículo 4 de Colosenses capítulo 3, al versículo 4, esta es la clave que te quiero compartir hoy para que tú entiendas cuál es la verdadera vida en Cristo. ¿Cuál es la verdadera vida cristiana? Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, diga, mi vida es Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero Pablo no se queda ahí. Cuando escribe a Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Ya no vivo yo. Ya no son mis fuerzas, ya no son mis capacidades, ya no son mi disciplina ni mi dominio propio. Cristo vive en mí. ¿Podemos entender esto, iglesia? Cristo vive en mí, dice Pablo. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10 y Mateo 3, 18. Dos puntos que voy a tocar ahora. Quiero que entiendan esto. Cuando usted vino al Señor, cuando usted se arrepintió, cuando usted comenzó a caminar esa vida en Cristo, usted recibió a Jesucristo en su corazón, algo aconteció en usted. ¿Sí o no? ¿No entró en usted una convicción de pecado? ¿No entró en usted el deseo de hacer las cosas que agradan a Dios? ¿No entró en usted la convicción de dejar de hacer las cosas que estaban mal? Si no es así, quiere decir que usted no ha nacido de nuevo. ¿Por qué no ha nacido de nuevo? Porque realmente nunca se arrepintió. Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación. ¿Qué es lo que lleva a la salvación? Arrepentimiento. Mateo capítulo 3 versículo 8 dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Quiero decirte que si en tu vida no está esa convicción de pecado, quiere decir que el Espíritu Santo aún no entró en ti. Porque en ti no hubo una convicción, en ti no hubo un deseo de arrepentimiento de las obras que venías haciendo. Tú puedes decir, sí, Señor, te acepto en mi corazón. Ven a reinar en mi vida. Pero Dios está mirando tu corazón y tu corazón está diciendo, pero yo no quiero soltar esto. Yo no quiero dejar esto otro. Esto me produce placer. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, como dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo entra en nosotros y dice que quien produce en nosotros convicción de pecado, de justicia y de juicio, no es un hombre no es el pastor que te habla aquí. No es un gran predicador que da un mensaje que motiva a las personas, sino es el Espíritu Santo de Dios. Yo puedo predicar y provocar una emoción en ti, pero Dios está mirando el corazón de las personas. Y cuando hay un genuino arrepentimiento, Él dice, este es mío. Genuinamente me va a pertenecer. Y pone el sello del Espíritu Santo, que son las arras de la salvación, la promesa de que tú tienes vida eterna con Cristo. Pero aún no queda ahí. Ese Espíritu Santo produce remordimiento, vergüenza, culpa, quizás un poco de temor por haber vivido una vida fuera de la voluntad de Dios. Pero Pablo avanza un poco más allí en Filipenses capítulo 1, versículo 20. Y quiero reafirmar este secreto. Cristo vive en mí. Diga conmigo, Cristo vive en mí.
Filipenses capítulo 1, versículo 20. Dice el apóstol Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Pablo, ¿cómo murió? En una cárcel. ¿Estaba dónde cuando escribió esto? En una cárcel. ¿Cómo murió? Decapitado. Pero él está diciendo aquí que en nada seré avergonzado. Cuando usted lo mira humanamente, dice, pero si murió, estuvo preso, ¿cómo no fue avergonzado? Y estuvo en una cárcel. ¿Cómo que no fue avergonzado? No fue avergonzado porque él tenía claro que estaba ahí por un propósito divino de Dios. Amén. Cuando tú estás dentro del propósito de Dios establecido para tu vida, lo que para el mundo quizás es vergonzoso, para ti es la gloria. Amén. Dice, sigue diciendo, no seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mí. Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, viva o muera, Dios será glorificado en mi vida. Cristo en mí será glorificado. Pero termina diciendo en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Quiero decirte algo, amado. Tú en Cristo eres acepto para el cielo. En Cristo tú eres acepto, eres apto para el cielo, para la vida eterna. Cristo en ti te hace apto para vivir aquí y agradar a Dios. Por eso Pablo decía, mas ya no vivo yo, sino que Cristo, ¿quién está viviendo en ti? Cristo. A través del Espíritu Santo, Cristo vive en ti. Y cuando esa revelación viene a tu mente, que no son tus fuerzas, que no son tus capacidades, sino que Cristo está en ti. El carácter de Cristo está en ti, la mente de Cristo está en ti. ¿Lo dice la palabra o no? Entonces eso tiene que fluir porque está en ti. ¿Cuál es el problema por lo cual seguimos fallando? ¿Cuál es el problema por lo cual no avanzamos? ¿Cuál es el problema porque hacemos las cosas por nuestra fuerza? Porque no entendemos que Cristo está en nosotros. Y Él es el único que puede hacer la obra. Amén. Ya no vivo yo. Ya no mando en mí. Ya no soy yo quien puedo dominar mi carácter. Pablo llegó a decir, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Quiero hacer el bien y no me sale, hago el mal. ¿No se siente alguien identificado aquí? Quiere hacer el bien y ahí no le sale. Y a veces lucho y vengo contando los días, hasta aquí tuve un carácter lindo, hasta aquí no fallé con mi debilidad, hasta aquí no tuve tal problema y de repente, ¡pum!, fallé. Qué mal nos sentimos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Cristo sabía eso. Cristo lo sabía. Necesitamos los dos. Necesitamos estar en Cristo y que Cristo esté en nosotros. Estar en Cristo me prepara para el cielo. Y Cristo en mí me faculta a vivir como agrada a Dios aquí y ahora. Él lo hace. No son tus fuerzas. Amén. No son tus fuerzas. Estas palabras, vivir la vida cristiana, es permitir al Señor Jesús vivir en y por medio de usted. ¿Cuántos realmente le han permitido a Jesús vivir en ustedes? ¿Verdad que queremos por nuestra fuerza lograrlo? Lo intentamos tantas veces. ¿Cuántas veces hemos fallado o cuál es el área con la cual estamos luchando que nosotros nos proponemos, pero decimos, pero, a ver, quiero que entienda esto, míreme un segundo. Cuando usted tiene esta revelación,
aquella área en la que está fallando, usted dice: Señor, si tú estás en mí, no son mi fuerza, no son mis capacidades, no son solo mis convicciones. Tú estás en mí. Yo te recibí como mi Señor. Estás dentro de mí, estás sobre mí. Yo estoy en ti. No hay forma que yo pueda pensar que vas a fallar. Yo sí fallaría. En mi fuerza me voy a equivocar, pero tú en mí es imposible. Tú ya me diste la victoria en la cruz del Calvario. Quiero llevarte a esta revelación. Yo no sé cuál es el área o las áreas de tu vida con las cuales se está luchando, pero te quiero decir que si cada vez te enfrentas a ese gigante y en vez de querer tomar por tus fuerzas esas piedritas como hizo David, sino que estás tomando, ¿verdad?, las piedritas, pero el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque aquel gigante le tiraba las primeras piedras con palabras. Tú vienes contra mí, hoy te voy a tirar a los coyotes para que te coman. Y él decía: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en mis fuerzas. ¿Decía David eso? Vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hoy él te entregará en mis manos y yo te venceré y hoy voy a cortar esa cabeza. David tenía un corazón que agradaba a Dios porque él confiaba en Dios. Jesús nos da esta palabra, no solo desde los evangelios, sino en las epístolas de Pablo, hablando una y otra vez: Jesús está en ti, Jesús está en mí. No vas a alcanzar la santidad ni la salvación por tu fuerza. Es porque estás en Él y Él está en ti. Escucha una cosa: usted no se diferencia con la gente, con las personas de este mundo porque sea perfecto y no cometa errores. ¿Alguno de ustedes se diferencia por eso? No se diferencia por eso. Quizás haya gente que esté en el mundo que sea hasta más bueno que usted. Yo me he encontrado con gente que no son creyentes, pero tienen un corazón tan lindo. ¿Usted sabe por qué se diferencia de la gente que está en el mundo? Porque Cristo está en usted, no está en ellos. Cristo vive en usted. Él vive en usted, y porque vive en usted, usted tiene vida eterna. Y porque vive en usted, usted tiene la fuerza y la convicción para vencer esas áreas que le mantienen atado y no le dejan crecer, avanzar para alcanzar las promesas de Dios. Ayer hablábamos en el grupo de amistad. No se trata solamente de crecer y madurar en los caminos de Dios para ser alguien bueno solamente. Es importante para que tú puedas alcanzar las promesas de Dios. Hablamos de que Israel, Dios le mostró maravillas, milagros, prodigios, aún estando esclavo con aquellas plagas que envió sobre Egipto y a ellos no lo tocaba. Después, cuando los sacó al desierto, una nube durante el día los cubría, los protegía del sol, y durante la noche una columna de fuego. Israel nunca entendió que Dios estaba con ellos. Y por eso perdieron la tierra prometida, las bendiciones que Dios tenía preparado para ellos. Si tú puedes comprender hoy que Cristo está en ti y que tú estás en Cristo y que no es por tus fuerzas, sino que cada vez que quieres vencer un área dices: Señor, tú estás en mí, no soy yo. Tienes que reconocerlo. Señor, no soy yo, dame la fuerza. Yo sé que puedo comprender esto cada mañana cuando me levanto y me pongo a los pies del Señor y digo: Señor, dame la fuerza este día. Yo sé que Cristo está en mí, Él está en mí. Yo no tengo que hacer más nada, solamente creerle. Él está en mí, Él va a hacer la obra, Él me va a guiar, me va a plantar como un árbol a la orilla del río, ¿verdad?
Amén. Para ser próspero, bendecido. Pero mientras no entendamos esta revelación, amados, es muy difícil que podamos avanzar. Y entienda esto, usted no se diferencia de la gente del mundo por las cosas malas o las cosas buenas que haga. Usted se diferencia porque tiene Cristo en su vida. Amén. Tiene un sello con el cual usted en el plano espiritual está siendo visto, ¿verdad?, como un hijo de luz. Amén. Juan 17, capítulo 22, al 22 y 23 y 26 vamos a leer. Esta fue la oración que Jesús hizo al Padre por sus discípulos antes de ser crucificado. Juan 17, versículo 22 dice: la gloria que me diste, le está diciendo Jesús al Padre, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos. ¿Nosotros quién? Jesús y el Padre. Somos uno. Yo en ellos y tú en mí. ¿Entiende? Jesús está en usted, y por cuanto Jesús está en usted, como Jesús está en el Padre está en usted. Amén. Usted tiene todo el poder, toda la unción, la capacidad de Dios en usted. No se dé por vencido. Créale a Dios que Él puede hacer la obra. Él le va a dar la victoria en esa área de su vida. Pero Él necesita prepararlo, capacitarlo, para que usted pueda entender y comprender lo importante de la confianza, de la unidad en Cristo Jesús. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cómo el mundo va a conocer de Dios? Cuando ve la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se logra la unidad del cuerpo de Cristo? Entendiendo que somos uno con el Padre. Amén. Somos uno, somos bautizados en un mismo espíritu, dice la palabra. Somos bautizados en el cuerpo de Cristo en unidad, para crecer, para compartir, para formarnos como creyentes, para desarrollar esa nueva vida en Cristo que recibimos. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor de Dios está en su vida. Cuando usted dice, ¿por qué yo no puedo fluir en el amor? Porque no lo estás creyendo. Las cosas espirituales se reciben creyendo la palabra de Dios. Amén. Porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? ¿El informativo? ¿Verdad que no? Tú tienes el poder más grande y maravilloso, que es Cristo Jesús en ti, está en ti. Si no crecemos, si no avanzamos, si no tenemos el dominio propio, si no tenemos el gozo, la paz, la fe, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, es porque no lo hemos entendido que ya está en nosotros. Esos frutos del Espíritu Santo que acabo de nombrar son el carácter de Cristo. Y si Cristo está en ti, ¿qué está pasando que no se desarrolla? ¿Será que no lo has creído realmente? Hoy es tiempo de creer que Cristo está en ti y que tienes nueva vida en Cristo y que las cosas viejas pasaron porque todas son hechas nuevas y que vienen tiempos maravillosos, vienen tiempos de prueba, pero Cristo ya te dio la victoria. Amén. Cristo ya te dio la victoria. Podemos avanzar, amados, creyendo que está la bendición en nosotros. La palabra dice que somos benditos con toda bendición espiritual. Usted ya es bendito. No dice, vamos a ser benditos.
somos benditos con toda bendición espiritual. Desde el momento que usted recibió a Cristo en su corazón. Amén. Y lo que usted no está viendo con los ojos naturales hoy, comience a creerlo y a verlo con ojos espirituales, porque va a ver a su marido cambiado, va a ver su economía creciendo, va a ver su salud mejorando, va a ver ese carácter cambiando, porque Cristo mora en usted y usted lo está creciendo. A partir de hoy, usted comienza a creer esta realidad. No es usted. Usted va a seguir fallando, pero cuando falló dijo: Señor, perdóname porque lo intenté con mi fuerza, sabiendo que tú estabas en mí. ¿Qué mayor poder necesito? Usted es santo por fe. Santo significa apartado. Usted ya fue apartado para salvación, porque Cristo está en usted y usted está en Cristo. Los errores que cometa serán enseñanzas en el futuro. Pero eso no va a limitar a Dios que pueda formar en usted el carácter de Cristo. No va a limitar a Dios que pueda transformar su mente y creerle a Él. Creerle para cosas grandes. No le crea a Dios conforme a sus recursos. No le crea a Dios conforme a sus capacidades. No le crea a Dios conforme a lo que ha vivido hasta ahora. Comience a creerle a Dios porque Cristo está en usted. Y si Él lo prometió, así es. Si su palabra lo dice, que Cristo está en mí, así es. Y si Él está en mí, ¿quién podrá levantarse contra mí? ¿Quién? Hay dos causas por las cuales Jesús viene a usted. La primera, dos causas por las cuales Jesús hizo esto. No fue porque tuvo un antojo, no. Él vino a habitar en usted porque Él sabía que usted no podía vencer el pecado con sus propias fuerzas. Amén. Él sabía que usted no podía vencer el pecado con sus propias fuerzas. Antes usted era esclavo del pecado, pero ahora Cristo en usted lo capacita para recibir, escuche esto, sabiduría, valor y fortaleza en toda situación. Porque Cristo está en usted. No hay forma que usted pierda la batalla. Usted camina de victoria en victoria, de gloria en gloria. No importa que hasta ahora usted no le salían las cosas como usted pensaba que le iban a salir. Comienza a creerle, si Cristo está en mí, Él está viendo esta situación. Si Cristo está en mí, está viendo que yo lo estoy intentando. Entonces cuando usted entiende eso, también comienza a entender, ¿verdad?, la omnipresencia de Dios. Entonces usted también comienza a entender que usted hace las cosas bien porque Dios está en usted y Cristo está en usted. No porque alguien me está mirando. Y algo que hablábamos ayer, la diferencia entre honestidad e integridad. Usted puede ser honesto, pero cuando no lo ven, seguramente pueda dudarlo. Cuando lo que lo puede beneficiarse algo, hablamos de una billetera, por ejemplo, encontrar una billetera con un montón de dinero, ¿verdad? Ahora, cuando usted entiende que Cristo está en usted, que Él mora en usted, que la omnipresencia de Dios está en todos lados, usted es íntegro, sabe que aunque un hombre no lo esté mirando, Dios está con usted, porque Cristo habita en usted. Amén. Y esa convicción, amado, lo lleva a hacer las cosas con una mentalidad diferente. Lo segundo, por lo cual Cristo está en usted, es porque Él desea brillar en su vida. Él desea hacer que sus talentos, sus rasgos, su personalidad sean iluminados por su amor, por su gozo, por su paz, por su paciencia, por su bondad, por su benignidad. Él desea que cada paso que usted dé, que cada decisión que usted tome, que cada conversación que usted sostenga y cada pensamiento que usted retenga, Él sea quien sea glorificado.
Amén. Ahora, ¿cómo yo permito que esto acontezca en mí? Lo primero, usted debe entender que la respuesta a esto, cómo yo permito que Dios crezca en mí a través de Cristo, que Cristo crezca en mí, ¿verdad? Esa convicción es el resultado de una relación con Dios. Amén. Usted no viene a congregarse por cumplir con alguien. Usted viene a congregarse porque sabe que agrada a Dios. Usted no lee la palabra porque quiere saber más que otros. Usted lee la palabra porque quiere conocer más de Dios. Usted no ora para sentirse más espiritual. Usted ora porque entiende que cuando ora está hablando con su Padre. Y su Padre que está en los cielos lo escucha. Amén. Esa es una vida que agrada a Dios. Cuando usted entiende que Cristo está en usted, usted comienza a pensar diferente. Una vida de intimidad, una vida de comunión con el Espíritu Santo de Dios, con Cristo, lo hace crecer y le trae esa revelación a su mente. Cada vez que usted se enfrenta a una situación crítica, cada vez que usted enfrente un problema, usted ya va a tener revelado en su corazón y en su mente: Cristo vive en mí. Él cuida de mí. Él me va a dar la victoria. No importa cuán grave sea esta situación, no se escapó de su control. Cuando llegamos a la pandemia, escuché por ahí a algunos siervos de Dios diciendo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y escuchaba a algunos diciendo que iban a cerrar los templos, que iba a pasar esto, que iba a pasar aquello. Amados, ¿creemos realmente que puede escapársele algo a las manos de Dios? ¿Que algo puede salir de su control? Esa revelación viene al corazón de aquellos hijos que entienden que Cristo mora en él. Amén. Y esa revelación viene a través de una vida de comunión. Y no hay otra forma. Intimidad y comunión. Yo quiero que hoy te vayas de este lugar entendiendo esto. No son tus fuerzas, no son tus capacidades. Ya no eres tú quien vive, es Cristo que vive en ti. Ponete de pie. Gloria al Señor. Dios quiere darte una vida extraordinaria, amado. Dios quiere que disfrutes el caminar con Él. ¿Tú crees que Dios inventó la religión? No, esto fue creado por el enemigo. Nosotros nos volvemos religiosos por nuestra propia concupiscencia. Nos encanta ser religiosos. Jesús no fue así. Jesús hasta el mismo sábado le mostraba que hacía sanidades, hacía milagros. Dejémonos de toda estructura religiosa. Caminemos gozosos con el Señor. Amén. Caminemos confiados que Él mora en nosotros y que nos dará la victoria. Quiero que te lleves en esta noche esta revelación a tu hogar y comiences en estos días a meditar. Cada vez que enfrentes algo, di: Cristo mora en mí. Ya no soy yo, Cristo mora en mí. Amén. Y Él me va a dar la victoria en esa área en la que estoy luchando. Por más oscuro y profundo que parezca el lugar donde estoy hoy, por más tinieblas que me hayan envuelto, Cristo mora en mí. Él me va a sacar de este lugar. Él está en mí, Él me va a dar la victoria. Amén. No hay forma que pueda fallar. No hay forma que pueda fallar. Ahí donde estás, si recibes esta palabra como revelación para tu vida, quiero que le digas: Señor, quiero pedirte perdón por todo este tiempo que lo intenté con mi fuerza. Por todo este tiempo que no entendía que realmente tú moras en mí, tú vives en mí desde que te acepté como mi Señor y Salvador. Quiero pedirte perdón por las veces que dudé de ti. Hoy entiendo que tú vives en mí. La mente de Cristo está en mí, el carácter de Cristo está en mí. La unción, el poder del Espíritu Santo de Dios está en mí para salir adelante de toda circunstancia. No hay nada que impida que yo pueda avanzar porque tú estás en mí. Y hoy lo puedo comprender. Yo te quiero dar gracias por esta revelación. Que cada día en mi mente y en mi corazón esté el entendimiento de tu palabra.
tú moras en mí. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Gloria.